Gracias, senador Monreal. Senadora Mónica Fernández, presidenta de la mesa directiva. Senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores. Amiga Graciela Márquez, secretaria de Economía. Estimado Jesús Seade, subsecretario y jefe negociador de México para el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. De manera general les diría lo siguiente. Hemos llevado a cabo el día de hoy una consulta, hemos compartido con la Junta de Coordinación Política del Senado de la República las decisiones primordiales que México comunicará pues enseguida de esta conferencia a nuestra contraparte en los Estados Unidos, que tiene que ver con el Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos, Canadá. No es una práctica, no ha sido usual que se haga una consulta de esta naturaleza al Senado de la República en pleno proceso de negociación. ¿Por qué se ha hecho esta consulta el día de hoy? Primero, porque estamos en las horas decisivas. Segundo, porque el Senado de la República, en voz del senador Ricardo Monreal y de la presidenta de la mesa directiva, la senadora Mónica, han planteado, con razón, que antes de que México fije su posición se hiciese esta consulta, esta conversación, en un carácter como tal. Es decir, pues que podamos saber y compartir las posiciones que México va a defender. Ya vendrán después procesos legislativos o de otra naturaleza, pero hoy por hoy lo que se hizo fue una consulta así. Mencionar que lo que hemos consultado es lo siguiente. Afortunadamente, el Senado de la República en México ratificó el tratado denominado TMEC, en la versión de México, y fue una decisión política acertada del Senado mexicano, porque si no, hoy en día estaríamos discutiendo seguramente muchísimos temas, y no va a ser el caso. Segundo, puntualizar que en Estados Unidos está dando un proceso interno en donde hay una negociación en curso entre la administración y la representación legislativa en la House of Representatives. Es decir, nosotros vamos a fijar una posición respecto a un proceso o dentro de un proceso todavía interno en Estados Unidos. Es decir, podríamos habernos enterado de otra forma. Podría haber sido, en el peor de los casos, que se hiciera una aprobación o un envío a la Cámara de Representantes en Estados Unidos y después nosotros fijar nuestra postura. Aquí no está haciendo así, está haciendo de manera previa, porque así lo planteó México desde un principio. Dicho de otro modo, no aceptaríamos un tratado aprobado en el legislativo de los Estados Unidos sin conocimiento previo de México, del Ejecutivo, y en este caso del Senado de la República. Afortunadamente esto que acabo de decir se ha cumplido y entonces la posición que vamos a dar a conocer a la contraparte norteamericana pues es eso, es decir, México qué piensa, qué propone y qué no quiere de la negociación que están haciendo ellos en Estados Unidos, puesto que afecta a nuestro país. Entonces, ¿qué temas se han consultado hoy con el Senado de la República? Bueno, en primer lugar, el tema laboral. Como ustedes saben, hubo de parte de varias voces en Estados Unidos planteamientos de inspecciones directas o fórmulas de presencia de funcionarios de Estados Unidos en territorio mexicano para supervisar plantas o empresas. Evidentemente eso no es aceptable, ni se va a aceptar, y en eso hay consenso de todos quienes hoy hemos conversado. México, en cambio, ve con muy buenos ojos los paneles que en los últimos años no han funcionado para resolver controversias entre México y Estados Unidos. De aceptarse el esquema de paneles, lo veríamos muy bien para resolver controversias, no solo en lo laboral, sino en otros temas. Sería muy temprano para darles a ustedes el detalle de lo que acabo de decir, pero se entiende fácilmente que un panel es un instrumento de resolución de controversias paritario, formado por expertos
y con un tercero con autonomía respecto a ambos países, que al final del día es quien toma las decisiones. Y los paneles hoy en día funcionan en muchos temas de carácter comercial de México, en sus tratados comerciales y en la propia Organización Mundial del Comercio. Se ha tratado el tema del medio ambiente, se ha tratado el tema de los medicamentos biogenéricos o biotecnológicos y se ha tratado el tema del acero y el aluminio. Sobre el tema de los compromisos del medio ambiente, México tiene una posición más avanzada que Estados Unidos en muchos temas. Para empezar, cambio climático. Ha suscrito esos tratados y convenios y por lo tanto no hemos tenido ningún inconveniente en que los compromisos de carácter internacional de México en materia de medio ambiente puedan incluirse en el tratado, porque también obligarían a Estados Unidos. Entonces lo vemos favorable, no encontramos ahí reserva mayor. En el caso de los biomedicamentos y los tiempos para su protección, México ha planteado varias alternativas, veremos cuál se adopta para que sea más ágil y los tiempos de protección no sean tan extendidos. Y respecto al acero y el aluminio, bueno, se ha propuesto por parte de los Estados Unidos, se quería proponer, como ustedes saben ya, la obligación de que el 70% del acero sea de la región Norteamérica, lo mismo en el caso del aluminio, y que pudiera ser desde lo que se llama pues la fundición originaria del acero. Ya México les ha compartido que nos crearía muchos problemas. Ahora, después de esta reunión, les diremos que no aceptaríamos de ninguna manera que esa obligación entre en vigor en el momento en que el tratado sea ratificado y entre en vigor, sino que tendrá que ser con un plazo de más de 5 años. Caso contrario, no lo aceptaríamos por ningún motivo. El aluminio no vamos a aceptar ningún plazo porque México no tiene el recurso primordial del aluminio, que es la bauxita. Entonces nos pondría en una desventaja muy grande. Por lo tanto, no es de admitirse en el tema del aluminio ningún plazo. Esos son en esencia los elementos que configuran la posición mexicana que será transmitida en la próxima hora a la contraparte norteamericana. Estas son las líneas rojas, que así se denomina la negociación comercial, que serán compartidas con Estados Unidos y también desde luego más tarde probablemente con Canadá. Hay muchos detalles. Yo quiero aquí reconocer la inmensa labor que ha hecho el subsecretario Jesús Seade en todo esto. Hay muchos detalles. En este momento no le voy a pedir que haga uso de la palabra porque lo comprometo de más, porque en las próximas horas él tiene que transmitir esto a la contraparte y probablemente hasta viajar para que se defiendan estas posturas de México. No hemos admitido ningún otro tema que se discuta, porque como ya lo dije, el 90% del tratado, hoy en día quizá más del 90%, no está sujeto a discusión o a revisión. Lo que vamos a tener es un adendum, y ese adendum son con estas líneas rojas. ¿Qué seguiría como proceso en esta negociación? Bueno, vamos a ver la reacción de la contraparte y cuando la tengamos se las informamos igualmente con la misma precisión que lo estamos haciendo en este momento. Concluiría yo nada más con un pensamiento. Nunca se había hecho una consulta en una negociación en curso de este tamaño al Senado de la República y a todas las fuerzas políticas representadas en el Senado. Sí creo que sea un hecho mayor y yo quiero agradecer la seriedad y profesionalismo de todas y todos los senadores que han estado presentes, la forma en que han actuado, la seriedad con la que han actuado, que nos llena de optimismo y esperanza para defender adecuadamente la postura de México en las próximas horas.